Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, hoy comentamos las lecturas del sexto domingo de Pascua. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, continuamos con los Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 8. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que después de la elección de los 7 diáconos, de la que hablamos el domingo pasado, tuvo lugar una persecución en la que Esteban murió apedreado. Aquella persecución sirvió de ocasión para que los perseguidos en Jerusalén salieran de esta ciudad y se dispersaran por las regiones de Judea y Samaria a predicar la palabra de Dios. Con esto se cumple la profecía de Cristo: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Uno de estos perseguidos fue el diácono Felipe, el cual se fue a Samaria a predicar a Cristo, confirmando la palabra de Dios con muchos milagros, pues allí curó a bastantes paralíticos y lisiados, y hasta espíritus inmundos salían de poseídos lanzando gritos, nos dice el texto. Enterados los apóstoles de que Samaria había recibido la palabra de Dios, fueron allí Pedro y Juan. ¿Para qué? Para administrar el sacramento de la confirmación, pues estaban solamente bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta expresión, en el nombre del Señor Jesús, ¿qué quiere decir? Con la autoridad de Jesucristo y con el bautismo instituido por Él, es decir, con esa fórmula trinitaria. Después, a los ya bautizados les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo, es decir, el sacramento de la confirmación, que es el segundo sacramento de la iniciación cristiana. Primero es el bautismo, cuyo efecto, ¿cuál es? Es la especial efusión del Espíritu Santo, que imprime un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. Arraiga más profundamente la filiación divina, nos une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia. Fortalece el alma con los dones del Espíritu Santo y nos concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. ¿Cuánto necesitamos hoy al Espíritu Santo para afrontar los retos ante un mundo que no quiere saber nada de Cristo? Quiero subrayar la expresión que aparece en el texto: la ciudad se llenó de alegría. Algo cambió la vida de las personas. ¿Qué sucedió? Que los habitantes de la localidad samaritana acogieron de forma unánime el anuncio de Felipe, y gracias a su adhesión al Evangelio, Felipe pudo curar a muchos enfermos, a pesar de ser Samaria una población tradicionalmente despreciada y casi excomulgada por los judíos, pues resonó en ella el anuncio de Cristo y abrió a la alegría el corazón de cuantos la acogieron con confianza, la palabra de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer, acoger con confianza la palabra de Cristo. Por eso, subraya San Lucas: aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Hay algo más grande, más estimulante que cooperar a la difusión de la palabra de la vida en el mundo, que comunicar el agua del Espíritu Santo que da alegría espiritual? Debemos anunciar y testimoniar esta alegría evangélica frente a un mundo, en muchos ambientes, triste y negativo. Es necesario que este fuego del Evangelio arda dentro de nosotros, que reine la alegría del Evangelio. Que reine la alegría del Evangelio. La segunda lectura es de la primera carta de San Pedro, capítulo 3. Y se nos dice que Pedro nos da una instrucción de cómo debemos comportarnos, cómo debe comportarse un cristiano frente a sus perseguidores. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en medio de una persecución? Muy interesante. Glorificar a Cristo Señor. Glorificar a Cristo Señor. Es decir, reconocerlo como Señor y como Dios. Y cuando se nos pida razón de la fe o de nuestra esperanza, debemos estar dispuestos a darla. ¿Pero a darla cómo? Con mansedumbre y respeto, o sea, con suavidad, sin altanerías y con la conciencia de que dice la verdad revelada que Cristo nos ha enseñado y que la Iglesia nos enseña también, pero también hacerlo con valentía, ya que Jesús dice:
A todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre. De este modo, nuestros acusadores quedarán confundidos cuando reconozcan nuestra buena conducta y rectitud. Y si nos tocase padecer por hacer el bien, alegrémonos, si tal es la voluntad de Dios, pues mejor es sufrir así que padecer haciendo el mal. Y esto nos sucede muchas veces a los hombres, padecemos por hacer el mal. En cambio, la pasión y muerte de Cristo nos sirven de estímulo, ya que Cristo, siendo inocente, murió por los pecadores. Murió por la humanidad, murió por mí. ¿Para qué? Para llevarme a Dios. Cristo murió en la carne, esto es, físicamente, pero resucitó y sigue viviendo. Con estas palabras se nos pone de manifiesto que en Cristo hay dos naturalezas, la mortal de su carne y la divina de su espíritu. También nos dice la segunda lectura, glorificad en vuestro corazón a Cristo Señor. Estad siempre prontos de dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Es decir, cultivemos una relación personal de amor con Él. Amor primero y más grande, único y totalizador, dentro del cual vivir, purificar, iluminar y santificar todas las demás relaciones de nuestra vida, todas las relaciones que tengamos con todas las personas, desde Cristo, desde Cristo. Y por último, comentamos el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Aquí se nos refiere parte de las palabras de la despedida de Jesús a sus apóstoles, a los que les viene a decir que perseveren en su amor, amor efectivo y verdadero, que se manifiesta en la guarda de sus mandamientos. Pues el que acepta los mandamientos de Dios, ese es el que ama de verdad a Dios, porque cumple su voluntad, y ese es el que ama a Cristo y al Padre, pues ambos son un solo y único Dios. Perseverando en este amor, que es vida de gracia, Jesús les promete enviar al Espíritu Santo, Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y con ellos forma un solo Dios. Y Él mismo volverá, porque no nos dejará huérfanos. El Espíritu Santo es el Paráclito, es el Espíritu de la verdad. ¿Qué significa Paráclito? Es una palabra griega que significa abogado. Abogado en este caso de los pecadores, y literalmente el que es llamado en auxilio, como defensor, intercesor, dispensador de ayuda. Pero podemos hacer una pregunta. ¿De quién nos defiende? Del acusador por antonomasia, que es Satanás. La verdad ilumina y da certezas. Satanás, ¿qué es lo que busca? Confundir, engañar y sobre todo turbar la mente. El Espíritu Santo es espíritu de verdad, que comunica la verdad. Debemos tener presentes que somos templo de Dios, mientras no lo arrojemos de nosotros por el pecado mortal. Todo depende de una condición, que Cristo pone claramente al inicio. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, tener presente lo que se ha recibido del Padre, su gracia. Sin esta vivencia de los mandamientos, la persona se autoexcluye del movimiento trinitario y comienza a encerrarse en sí misma, perdiendo la capacidad de recibir y comunicar a Dios. Cercenamos en nuestra vida la capacidad de amar en plenitud a Dios y a los demás. Cortamos la capacidad de ser apóstoles, de llevar la verdad de Dios a los demás. La liturgia de hoy nos prepara para la gran solemnidad de Pentecostés. Por eso imploremos ya al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Envía desde el cielo un rayo de tu luz. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.